¿Existen leyes, medidas cautelares o bien preventivas para combatir el lavado de dinero? Por supuesto, miren, la unidad de inteligencia financiera que depende de la Secretaría de Hacienda tiene una labor muy importante en el Estado mexicano. Sin embargo, no hay que dejar de subrayar que desafortunadamente, a pesar de que tenemos ya varios años con esta legislación, continuamos en un proceso de obra negra. Es decir, habiendo tantos ejemplos a lo largo y a lo ancho de nuestro país de esta conducta ilícita que es el lavado de dinero, la prevención se ha quedado simplemente en un tema legal. Las actividades que realiza esta unidad han sido insuficientes, por supuesto, por la cantidad de asuntos que se han presentado. Son mínimas las investigaciones que han llegado a la Procuraduría General de la República y mucho menos aquellas que han estado sujetas a una investigación y a una incluso sanción por parte de un juez penal. Entonces, las actividades de prevención del lavado de dinero se tienen que fortalecer en nuestro país porque precisamente la falta de Estado de Derecho son lo que hace que crezca esta impunidad que estamos viendo ahora, por ejemplo, con la detención de Roberto Borge Angulo. El hecho de que se le esté acusando de diversos delitos, excepto, ojo, hasta este momento no hemos visto una acusación por parte de la Secretaría de Hacienda de lavado de dinero. Lo que estamos viendo de manera pública, así lo han señalado los medios de comunicación, estamos viendo el delito de uso de recursos de procedencia ilícita, que poco o nada tienen que ver con el lavado de dinero. Y no digo que poco o nada, nada más, simplemente como lo refiere la ley, sino que tenemos que tomar en consideración el tema de la presunción de inocencia. Ese es el primer delito. Tenemos otros 3 delitos que son del fuero común, que es el aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado. Estos 2 del fuero común y que son perseguidos por la Fiscalía de Quintana Roo. El primero que mencioné, que tiene que ver con el uso de recursos de procedencia ilícita de carácter federal. Ninguno de estos, en la legislación actual, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se le considera como prisión preventiva oficiosa. ¿Qué significa la prisión preventiva oficiosa? Que el juez, de manera oficiosa, valga la redundancia, se le prive a ese personaje, a ese imputado, de la comisión de algún delito. No significa que tenga que pasar el proceso en libertad. Sin embargo, no es una obligación de la propia autoridad que se le prive de su libertad. En el caso que nos ocupa, el imputado eventualmente podría lograr su libertad. Como ustedes saben, se le ha solicitado una garantía de 85 millones de pesos, pero si estamos hablando de un desfalco de más de 3.104 millones de pesos al erario y además otro tipo de operaciones relacionadas precisamente con el uso de recursos de procedencia ilícita, seguramente estos 85 millones de pesos los va a traer en la bolsa del pantalón. Sin embargo, maestro Peralta, la realidad a menudo nos rebasa y entonces nos preguntamos los mexicanos, podemos tener las mejores normas, las mejores leyes, pero si estas no se aplican o se aplican mal, pues ¿de qué sirve? ¿Cómo ve esto la autoridad? Mire, le voy a hacer una analogía con el tema del Sistema Nacional Anticorrupción. Antes de que acabara el sexenio anterior, las campañas iban exactamente en el mismo sentido que estamos escuchando el día de hoy, con las precampañas en este sexenio por concluir. Es decir, la preocupación nacional, por lo menos de los aspirantes, así lo decían en su discurso, era precisamente el tema de la corrupción. Y vimos en el transcurso de este sexenio una serie de escándalos de corrupción que no habíamos visto en años anteriores. Se creó el Sistema Nacional Anticorrupción con una legislación de primer mundo, integrada por 7 instituciones del Estado mexicano, entre ellas el Comité de Participación Ciudadana, la única instancia de estas 7 donde participan ciudadanos, por cierto, de primer nivel. Sin embargo, hasta el día de hoy no ha sido establecida el propio Sistema Nacional Anticorrupción con todos sus elementos. Pues obviamente a cualquier ojo de cualquier lector, esto se trata hasta el día de hoy de una simulación. No hay fiscal anticorrupción, no hay magistrados que persigan
las faltas graves de servidores públicos, y en efecto pues estamos viendo a exgobernadores que están siendo traídos en procedimientos de tratados internacionales de extradición de otros países, donde se han sustraído de la acción de la justicia, y esto lo vamos a seguir viendo, pero lo vamos a seguir viendo porque no se ha cumplido la ley, porque no se ha terminado de configurar la institución que debe de perseguir y de prevenir que ocurran estas conductas, porque la parte de la prevención también tiene que ver con la nueva legislación del Sistema Nacional Anticorrupción. Y estamos hablando de gobernadores, pero imagínense ustedes la cantidad de servidores públicos que al ver que a un exgobernador la ley prácticamente no le es aplicada como lo estaríamos esperando el resto de mexicanos, pues imagínense ustedes en ese efecto piramidal, el resto de servidores públicos pues también lo van a hacer. Claro. Y estoy hablando de funcionarios de primer nivel, de segundo nivel y hasta el último nivel, claro, de un escalafón del servicio público federal y local, porque se permite. El problema que tenemos, por supuesto, es la impunidad, por supuesto es la corrupción, pero un enorme problema de Estado de Derecho. Sí, a todos niveles se mandan mensajes equivocados, ¿no? Es correcto, así es. Maestro Ricardo Peralta, usted un poco mencionaba ahora sobre esta extradición. ¿Cuál es su opinión en torno a la que ha sucedido recientemente a esta extradición y procesamiento de Roberto Borge? Bueno, es un proceso en el cual, precisamente con el tratado de extradición que existe con este país, con Panamá, que es distinto al anterior con Duarte de Ochoa, en el cual cada tratado internacional tiene requisitos y conceptos distintos. En el fondo es el mismo, que es lograr la extradición de un solicitado. En este caso, esta solicitud que se hizo por este mexicano es diferente. En este caso, las acusaciones que se realizan, ya decía yo, es por delitos relacionados con el uso de recursos de procedencia ilícita, que es un delito federal, pero nos encontramos ya en nuestro país con el principio de presunción de inocencia. Este principio de presunción de inocencia que se establece en los artículos 14, 16, 21 y 102 constitucionales, y que tienen que ver con el nuevo sistema de justicia penal adversarial. El cumplimiento de este convenio de extradición, este tratado de extradición con Panamá se hizo pues con los términos y con las imputaciones que se tienen a la mano. ¿Cuál es el riesgo? Que la unidad de la propia Secretaría de Hacienda, la unidad de inteligencia financiera, esperemos que al día de hoy haya tenido reunidos todos los elementos suficientes para imputarle al hoy procesado pues todos los elementos que estamos esperando para que esta persona no solamente se encuentre privada de la libertad, sino lo más importante aquí es que devuelva los activos. ¿A qué tanto nos interesaría? Porque ese es un tema también de cultura de los mexicanos. Ajá. ¿Qué tanto nos interesaría tener a una persona privada de su libertad por años, si fuera el caso, que no será este el caso? ¿De qué tanto nos interesa esto cuando los activos los siguen disfrutando él y sus familias? Debe de ser exactamente al revés. Primero recuperar a través de los medios alternativos de solución de controversia que otorga el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, un acuerdo reparatorio que todos tenemos derecho a él, incluso el propio Roberto Borge, en el cual devuelva en su totalidad todos los activos que sustrajo. Y hoy eventualmente tendrá también, por supuesto, una sanción porque la conducta la realizó. Uh-huh. Pero una vez devolviendo esto, la ley lo hoy otorga esta posibilidad de resolver este problema así. Pero no, lo estamos haciendo al revés. Nosotros queremos ver sangre, queremos ver que una persona sufra privada de su libertad, como si nuestro sistema penitenciario garantizara la readaptación social, que es otro tema, pero tampoco eso lo garantiza en nuestro país, aunque en ley se menciona incluso desde la propia Constitución. Pero bueno, aquí lo importante es garantizar que esos recursos van a regresar al erario, que esos activos, los terrenos, las inversiones, todos los coludidos tengan que ser llamados por la autoridad, porque esto no solamente es un delito personal, es decir, sí, el uso de recursos de procedencia ilícita sí es personal, es decir, es al que cometa, es una sola persona, pero seguramente hubo muchos más que participaron. Entonces esperemos que en poco tiempo la Procuraduría General de la República establezca también la tipificación de la delincuencia organizada como en contra de Jesús
Duarte, que está precisamente en el penal, relacionado con una acusación de esta naturaleza, donde muchos de los que participaron a su alrededor hicieron también la comisión de estos delitos y que están ocupando los mecanismos alternativos de solución de controversias para recuperar las cantidades que han sido ínfimas. Estamos hablando que no se ha recuperado ni el 1% de lo que se presume han sustraído. Entonces yo creo que el gran ejercicio del Estado mexicano es ese, recuperar el activo de los mexicanos y que esto efectivamente no se convierta en una simulación.